Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Usted nos pidió y aquí estamos. Richard, quiero hablar de Marcus Rashford. Me parece que el Barcelona es el escenario ideal para el delantero inglés. Y Keylor Navas, el mejor guardameta en la historia de la CONCACAF, llega al fútbol mexicano y quiero exponer la doble moral de los aficionados y también de los directivos. Yo le traigo también un par de temitas, uno de ellos, Marc-André Ter Stegen, entre el quirófano o seguir resistiendo y esperando. ¿Qué le conviene más al Barcelona, que se opere? Otro que no convenía operarse en su momento y al final ha recaído de la lesión, Endrick. Se lo va a perder el Real Madrid por poco más de 2 meses. Y eso que ya su sustituto lo habían vendido y negociado. Así arrancamos. Es así y punto. Marcus Rashford, atacante, inglés, 27 años, será el próximo refuerzo del FC Barcelona. Bueno, ahora vamos a esperar a ver si lo pueden inscribir, ¿no? Esa es otra historia, pero aquí con Richard queremos hablar de lo futbolístico. Rashford, un jugador sumamente irregular, un jugador inconsistente, tuvo una muy buena temporada en el Manchester United hace unos años, cuando claramente parecía que era la solución de los Red Devils, cuando parecía que el United había encontrado en Rashford una figura determinante. Con él ganaron 6 títulos, jugó 426 partidos, 138 goles, 77 asistencias, pintaba para crack, pintaba para ser un futbolista que iba a marcar una época en el Manchester United. No fue así. Lo prestaron al Aston Villa y tuvo buenos números. Tuvo una mejora en su rendimiento y hoy esa mejora lo tiene en el FC Barcelona. Yo creo, estoy convencido que el Barcelona es el escenario ideal para Rashford. No sé si Rashford es el refuerzo perfecto para el Barcelona. No sé si con Rashford hoy el Barcelona es mejor. No me animo a decir, con esta contratación el Barcelona se perfila como el claro candidato para repetir como campeón de la liga. Con Rashford les va a alcanzar para regresar a una final de Champions. No me animo a emitir ese tipo de declaraciones, pero sí me animo a decir que Rashford en el Barcelona va a encontrar tierra fértil, va a encontrar un escenario donde puede repuntalar su carrera. Llega al Barcelona cedido a préstamo, pero con la oportunidad de su vida para convertirse nuevamente en ese futbolista que prometía muchísimo con el Manchester United, para volver a ser un jugador decisivo, desequilibrante, un tipo que puede marcar la diferencia en varias funciones, porque puede jugar por izquierda, en algunos momentos puede jugar de centro delantero y también por derecha. Un jugador sumamente versátil. Yo entiendo que el aficionado del Barcelona hoy esté molesto porque arrancaron con Nico Williams, después Luis Díaz y van a terminar con Rashford. Pero financieramente me parece que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Contratar a Nico o a Luis Díaz era seguir aumentando esa deuda, era seguir picando piedra en ese atolladero en el cual el Barcelona está sumergido en los últimos años. Así que financieramente, económicamente, Rashford fue la mejor decisión. Y para Rashford, llegar al Barcelona también es la mejor decisión de su vida, porque va a tener un valedor, va a tener una persona que lo puede potenciar. Ese es Hansi Flick. Analicemos lo que fue la temporada pasada de Hansi Flick con el Barcelona. Ferran Torres había sido un fracaso. El Barcelona pagó más de 50 millones de euros al Manchester City por los servicios del futbolista español. Llegó con cartel de crack. Llegó para supuestamente marcar la diferencia. Y Ferran Torres siempre fue un futbolista del montón. No sé si el apodo del tiburón se lo pusieron porque se comía cada gol, no lo sé, lo desconozco. Pero con Hansi Flick, Ferran Torres tuvo la mejor temporada de su vida. Viniendo desde el banco de suplentes, siempre marcó la diferencia. Y cuando había que rotar, cuando Lewandowski se lesionaba, cuando Lewandowski estaba cansado y Ferran Torres jugó de titular, también lo hizo muy bien. Su cuota goleadora fue fantástica. Se asoció muy bien con sus compañeros. Además, Ferran, para presionar, es mucho mejor que Lewandowski. Rafinha, un muy buen futbolista. Otro jugador que el Barcelona lo fichó con cartel de crack. Pero cuando analizamos la carrera de Rafinha, nunca fue un crack. Siempre fue un buen jugador. Marcelo Bielsa lo potenció muy bien en el Leeds United, pero con la selección de Brasil
nunca fue ese crack. Y la temporada pasada, Rafinha jugó el mejor fútbol de su vida. Rafinha perfectamente puede estar en el podio de The Best, en el podio por el Balón de Oro, porque así de bueno fue su rendimiento. ¿Cuál fue el común denominador? ¿Por qué Ferran Torres dio su mejor temporada en el Barcelona? ¿Por qué Rafinha jugó su mejor fútbol el año pasado? Por Hansi Flick. Además, Flick repotenció nuevamente a Frenkie de Jong, un jugador que estaba en la puerta de salida, que muchos aficionados del Barça ya no lo querían más en Can Barça. La proyección que le dio a los canteranos. Me parece que ese es el escenario ideal para Marcus Rashford. Es mucho más fácil adaptarse, es mucho más fácil marcar la diferencia, es mucho más fácil brillar cuando uno está arropado por un muy buen entrenador. Es más fácil volver a recuperar sensaciones cuando uno está arropado por un gran colectivo. Además, en el Barcelona Rashford tendrá a un tipo como Lamine Yamal que se va a cansar de darle balones, que se va a cansar de dejarlo de cara al gol. Va a tener a Rafinha, otro muy buen asistidor. Va a tener a un jugador como Pedri, que en su posición es fantástico, que ve autopistas donde muchos nada más ven pequeños senderos. Aficionados del Barcelona, sé que hoy están un poquito decepcionados porque les vendieron falsas ilusiones, les vendieron falsas esperanzas, les hablaron de Nico Williams, les hablaron de Luis Díaz y al final llega Rashford, que claramente está lejos de los dos candidatos previamente establecidos. Pero en el balance general, tomando en cuenta lo económico, tomando en cuenta la edad, tomando en cuenta que Hansi Flick va a potenciar a Rashford, estoy convencido que el inglés va a terminar siendo un refuerzo sumamente rentable para el Fútbol Club Barcelona. Es así y punto. A ver, no soy de los que piensa que Marcus Rashford va a llegar a quitarle el puesto a Rafinha. Al contrario, para mí Rafinha, como bien lo ratificó su temporada pasada, fue el mejor que tuvo el Barcelona, fue el mejor jugador de toda la Liga Española. Y si Rafinha aprende a jugar mejor como un 10, cosa que ya sabe hacer bastante bien, pero el paso de mejorarlo, pues pudiera darle alguna oportunidad a Rashford de ser titular en la banda izquierda. Pero Rashford no solamente trae consigo la capacidad de un jugador ya probado en la selección de Inglaterra y con un altísimo talento, sino también es una promesa que hasta ahora no se ha terminado de concretar, de cumplir. Una promesa que depende mucho de lo que haga Marcus Rashford más allá de la cancha. No solamente es la gambeta, la velocidad, el centro al área o el remate a puerta. Lo que tiene que hacer Rashford es ordenar un poco su vida. Si repasamos antes de la última sesión que hizo el Manchester United, en la cual lo terminó cediendo por tan solo 6 meses, recordemos que Marcus Rashford también había atravesado problemas de indisciplina. El más reciente había sido el de enero del año pasado. No ha pasado tanto tiempo como para imaginarnos que Marcus Rashford no es la clase de jugador que ya haya aprendido la lección y no vaya a cumplir más con una indisciplina. Incluso fue acusado por el propio Ten Hag en algún momento de haberse ausentado la noche previa a un partido para ir a una fiesta. Y es que sabemos las complicaciones que tiene Marcus Rashford. Para él es una gran oportunidad llegar a la Liga Española, llegar al Barcelona. Nuevos amigos, nuevo ambiente, jugadores quizá con la cabeza un poco más amoblada que algunos de los compañeros que pudo tener en el Reino Unido. Tener mejores amistades y, por supuesto, llegar a un espacio nuevo donde trates de hacer las cosas bien. Todo eso de funcionar pues hará de Marcus Rashford aquel jugador que se acerca a lo que esperábamos. También está importante lo que puede hacer Hansi Flick. Algo es seguro, el técnico alemán le va a exigir sacrificio, mucho sacrificio. Si no, recordemos lo de Iñaki Peña, que por llegar tarde a un entrenamiento, pues al final terminó viendo los partidos del Barcelona desde el banco de suplentes. Y Szczęsny se terminó de convertir en el gigante que le permitió a Barcelona hacerse un gran equipo y sólido en defensa como para ganar la Liga y la Copa. Mucho va a depender de lo que sea capaz de hacer Marcus Rashford fuera de la cancha. Si tiene la cabeza amoblada, pues entonces va a andar bien él y el Barcelona va a ser el equipo ideal para este renacer en su carrera. Ojo, renacer, pero no estamos hablando de alguien tan joven. Rashford ha sido sumamente probado en la cancha. Falta probarlo en el aspecto personal, pero no probarlo por su pasado, sino probarlo por las ganas que tenga de corregir lo que estuvo haciendo mal. El Barcelona pudiera ser el club ideal para ello. Ciertamente, él también ha sido un fichaje ideal para el Barcelona al llegar en cesión y seguramente con un salario
salario que no va a ser tan alto como el que cobraba en Inglaterra. Barcelona le va a dar algo a cambio, la oportunidad de estar en un equipo que le permita ganar algo muy diferente a que si siguiera en el Manchester United, y por supuesto tratar de encontrar un nuevo lugar, un renacer, y alejarse de las cosas y los vicios que lo hicieron caer en esa promesa no cumplida que se había convertido Marcus Rashford. Es un gran punto el que emite Richard al final. Los vicios. Se comenta, ¿no?, que tiene problemas de alcoholismo, que ha sido poco profesional. Eso sí es alarmante. Si Rashford puede comprometerse, si puede dejar esos vicios de lado, yo creo que en el Barcelona le va a ir muy bien. Tiene un espejo para verse. Dembélé no se le acusaba de ser alcohólico en el Barcelona, pero sí se le acusaba de falta de compromiso, poco profesional, poca ética, y le fue como le fue en el Barça. Cuando se comprometió con su profesión, cuando se dedicó a jugar, Dembélé la rompió y está muy cerca de ganar su primer Balón de Oro. Ese es el espejo donde se tiene que ver Rashford. Pero reitero, en un equipo que colectivamente juega muy bien, en una máquina muy bien engranada, con intérpretes muy buenos como Lamine Yamal, como Rafinha, como Pedri, y con un entrenador como Hansi Flick, esa es la receta para que Marcus Rashford alcance el éxito. Es así y punto. El arquero alemán Marc-André ter Stegen hoy en día está pensándose qué es lo que va a hacer de su futuro inmediato. Y cuando me refiero a futuro inmediato, no es si va a cambiar de aires, es qué va a hacer con su cuerpo. ¿Se operará o no? ¿Preferirá seguir resistiendo? Desde adentro de Barcelona pareciera que a alguien se le ha prendido el bombillo y el club trata de convencerlo que acepte operarse, que pasar por el quirófano sería mejor para su salud, pero no solamente para la salud del buen arquero alemán, uno de los mejores del mundo sin duda alguna, también es bueno para la salud de las finanzas del Barcelona. Ya en algún momento la receta funcionó, es decir, cuando Barcelona estaba asfixiada por el tema de la masa salarial y por los compromisos para poder liberar un poco de dinero, pues siempre le vinieron bien los jugadores que se lesionaban. Caso Christensen, que estuvo lesionado durante todo un semestre y por él pudo ser fichado otro jugador. Caso Dani Olmo. Y por aquello, cuando regresó Christensen, pues no se podía reinscribir a Dani Olmo porque ya Christensen estaba de vuelta. Y fue lo que originó todo aquel drama que vivió Barcelona sobre el invierno de la temporada pasada, hasta que el Consejo Superior de Deportes terminó de fallar a favor de la pretensión del club de reinscribir a Dani Olmo. Bueno, una situación quizá no tan dramática, pero hoy en día se vuelve a presentar el escenario con Marc-André ter Stegen. Le permitiría a Barcelona nuevamente, en caso que se opere, de entender que no va a poder disponer con el jugador durante por lo menos un semestre. Eso volvería a Barcelona a abrirle la oportunidad de fichar sin tomar en cuenta el salario de ter Stegen, que no es barato. Ter Stegen es uno de los que mejor cobra dentro de la plantilla del Barcelona, porque obviamente el arquero germano se lo ha ganado y es su derecho. El Barcelona, pudiendo disponer de esa cantidad, pudiera manejarse mejor en el mercado, en este mercado de verano, donde se planifica la próxima temporada. No estamos hablando del invierno, no son fichajes de urgencia los que busca Barcelona. Barcelona hoy lo que está fichando, lo está fichando en virtud de poder traer algo interesante para una campaña donde se quiere revalidar el título de la Liga y también el de la Copa. El dinero que se destina hoy para el salario de Marc-André ter Stegen en el marco de la Liga pudiera ser una restricción para poder ampliar la plantilla del Barcelona. Si bien en algún momento Barcelona estuvo apuntando a fichar a Luis Díaz, a Rafa Leao, por ejemplo, como candidateables, o Nico Williams, al final terminaron trayendo un jugador por el cual no hubo que pagar como Rashford y se acordó con él un salario que está por debajo del que cobraba en la Premier. Pues en el caso de la salida de ter Stegen permitiría tener un sobrante de dinero y la oportunidad de decirle a la Liga, señores, ter Stegen no lo puedo inscribir en el campeonato y necesito utilizar esa masa salarial que corresponde al fichaje de ter Stegen y poder invertirla en otro jugador. Y seguramente pudiera ser una salida, como ya pasó 2 veces con el propio FC Barcelona. En su momento sirvió también la lesión de ter Stegen para poder traer a Szczęsny. Claro, Szczęsny llegó muy barato, fue un arquero low cost, lo sacaron del retiro y al final Szczęsny terminó siendo gran figura en este Barcelona que hoy en día es el actual campeón de la Liga.
Barcelona entiende que hay momentos que son difíciles de vivir, como la lesión de un jugador. Pero si de la lesión se puede sacar algún rédito, así sea para inscribir otro jugador y tirar hacia adelante para mantener al equipo contento y a la afición con la sensación de ser campeones de liga, pues entonces hacia allá es que hay que apuntar. Es lo que pareciera ser hoy desde Barcelona el tratar de convencer a Ter Stegen que es bueno que se opere, que es bueno pasar por el quirófano, bueno para él, bueno también para las finanzas y las pretensiones de construcción de equipo del Barcelona. Es así y punto. La verdad duele, pero Richard Méndez acaba de llenar este espacio de una gran verdad. Al Barcelona le conviene que Ter Stegen se opere. Richard lo ha descrito de manera perfecta. Suena duro, ¿no? Porque obviamente creo que nadie le desea a ningún futbolista que pase por el quirófano, que se lesione. Pero a ver, aquí está todo muy claro. Hoy Ter Stegen, si juega, si está bien desde lo físico, es un problema. Es un problema desde lo económico porque no puede liberar esa masa salarial que Richard hacía referencia. Y es un problema para el entrenador, porque a día de hoy el Barcelona fichó a Joan García, un muy buen guardameta, pero habría un debate abierto. ¿Quién debe de ser el titular? Joan García, la nueva contratación. Ter Stegen, el de la jerarquía, el de la experiencia, el tipo que con la pelota en los pies es buenísimo y para el sistema del Fútbol Club Barcelona es un matrimonio perfecto. O Szczęsny, que cuando jugó lo hizo muy bien, que rindió. Así que si Ter Stegen se opera, primero físicamente no puede jugar, por lo cual ahí ya el técnico ya se saca un dolor de cabeza de encima. Segundo, si no puede jugar, el Barcelona dice no lo inscribo, como pasó el año pasado que lo reseñaba Richard Méndez y justamente por una lesión de Christensen pudieron inscribir a Dani Olmo y con ese dinero podrían inscribir a Rashford, podrían, no sé, fichar a un futbolista más y reforzar la plantilla. La verdad, Richard, yo le voy a decir algo. Entiendo que para el Barcelona lo mejor es que Ter Stegen pase por el quirófano, pero si usted hoy me da a Ter Stegen físicamente al 100%, entre él, Joan García y Szczęsny, yo me quedo con Ter Stegen, Richard. De acuerdo. Es sin duda alguna uno de los mejores arqueros del mundo y más allá de los momentos en los cuales con la selección alemana le tocó ver los partidos del banco de suplentes porque estaba Manuel Neuer. Creo que Ter Stegen en algún momento, y bastante largo por cierto y prolongado, debió ser considerado el mejor arquero del mundo. Hoy Barcelona tiene ese dilema. Si hacer que se opere y olvidarse de él durante 6 meses, pero poder inscribir y poder mejorar la situación en cuanto a los salarios y por allí traer un equipo más competitivo. Porque, a decir verdad, con lo hecho por Szczęsny la temporada pasada, aunque se le extrañaba a Ter Stegen, pocos se acordaron de él en los partidos clave. Barcelona terminó siendo campeón de Liga y campeón de Copa, y eso sin el arquero alemán. Es así, y punto. Y seguimos hablando de guardametas, pero ahora hablamos de Keylor Navas. El mejor guardameta en la historia de la CONCACAF va a jugar en la Liga MX. Yo quiero felicitar a Pumas, quiero felicitar a la Liga MX porque no sé si todavía ponen en la dimensión correcta el figurón que están fichando. Keylor Navas es un guardameta costarricense. Ustedes saben lo difícil que es para un centroamericano llegar a la élite del fútbol. Es sumamente complicado. Si en México piensan que muchas veces el pasaporte les juega en contra, pues en Costa Rica mucho más. Ahí está la carrera de Keylor Navas. 83 partidos con Saprissa, 6 títulos, un pasaje por el Albacete. Esos 70 partidos con el Levante lo llevaron al Real Madrid. Fue justo antes del Mundial 2014 cuando el Madrid lo ficha. En esa Copa del Mundo llevó a Costa Rica al famoso quinto partido y a partir de ahí arrancó la leyenda viviente de Keylor Navas. 162 partidos con el conjunto merengue, 12 títulos, 114 partidos con el Paris Saint-Germain y siguió llenando su vitrina de trofeos. Se fue a Argentina y hoy oficialmente Keylor Navas es nuevo futbolista de los Pumas de la UNAM, un equipo que vaya que necesitaba un guardameta de jerarquía, porque pobre Parra, el chico de 17 años, 2 partidos, 3 errores, se comió 3 goles Parra, pobrecito, pobrecito, ojalá y el día de mañana vuelva a tener una segunda oportunidad, pero hoy Pumas si quiere competir necesita un guardameta de jerarquía y en el mercado
no había una mejor opción que Navas. Sí, también estaba Memo Ochoa en el mercado, pero por favor, sin demeritar lo que ha sido Guillermo Ochoa, una carrera, una trayectoria impecable en el mano a mano. Memo Ochoa no se siente en esa mesa. En el mano a mano con Keylor Navas, el costarricense es muy, pero muy superior. Pero la llegada de Keylor Navas a Pumas también nos sirve para exponer la doble moral de muchos aficionados mexicanos, de muchos colegas mexicanos y de muchos directivos mexicanos. Cuando desde Argentina van y fichan a un futbolista cuando el torneo ya ha arrancado, cuando van y fichan a un entrenador, como lo hicieron con Fernando Gago, por ejemplo, arde Troya, que son unos traidores, que no tienen códigos, que rompen el mercado, que no hay respeto. Es exactamente lo que ahora Pumas le hizo a Newell's Old Boys. El torneo ya arrancado, un futbolista que tenía contrato y que fueron primero a negociar con el jugador y después se sentaron a negociar con el club, infringiendo la normativa, infringiendo las reglas que FIFA ha estipulado para futbolistas que tienen contrato. Y allí yo no escucho la crítica de los colegas mexicanos, no escucho a los periodistas mexicanos señalando a Pumas que claramente le faltaron el respeto a Newell's. No escucho al aficionado mexicano quejándose de que no hay compromiso de los futbolistas, que cómo no respetan un contrato, que no respetan los colores, que no respetan la camiseta. Ahora no. Como es al contrario, la gente se calla y eso está muy mal. Ojo, cuando Gago se fue, no hizo absolutamente nada irregular. Tenía un contrato, había una cláusula de rescisión, la pagó Boca y se acabó la historia. Después sí podemos discutir la forma. Gago le mintió a la gente, por supuesto que ese fue el pecado del entrenador argentino, mentir. Pero ese es el pecado que también ahora comete Keylor Navas, porque no fue frontal, porque esperó a que arrancara el torneo, no jugó el primer partido, el segundo fue a calentar y al final no fue ni a la banca. Claramente jugó con la premura del tiempo, jugó con la presión que tenía Newell's de tener un guardameta y jugó con los millones que vienen del fútbol mexicano. Aquí no se trata de héroes ni de villanos. Aquí se trata de entender la realidad de la industria. Hoy yo no critico a Keylor Navas. Keylor Navas hizo lo correcto. Tampoco critico a Pumas porque lo que hizo Pumas, hablando primero con el futbolista, pasa en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en África, pasa en todas las ligas del planeta Tierra. Lo que yo critico es aquellos que se acomodan, que cuando se les perjudica, lo critican, pero cuando se les beneficia, se quedan callados. Esa doble moral está mal. También quiero criticar al hincha, al aficionado. Hay un video que se volvió viral, Keylor Navas el fin de semana entrando en calor con la camiseta de Newell's, y un aficionado le gritaba, esto es Newell's, no estás en Costa Rica, tenés que tener respeto. Cuando dicen esto es Newell's, no estás en Costa Rica. ¿Qué se creen? ¿Que Argentina es superior a Costa Rica? El fútbol argentino es superior al fútbol costarricense, sí, por supuesto, nadie lo niega, pero eso de decir que en Argentina sí hay respeto y en Costa Rica no, eso de creerse moralmente superior al resto solo porque tenés más títulos en el escudo, porque tenés un fútbol de mayor tradición, no, eso no se vale. Keylor Navas es un profesional. Keylor Navas no juega gratis. Keylor Navas juega porque le pagan un salario y hoy el salario se lo va a pagar Pumas y se acabó la historia. Así como Newell's muchas veces ha ido y ha fichado a jugadores que tenían contrato, que también lo han hecho, ahora lo hizo Pumas y reitero, por eso el aficionado no se tiene que acomodar. El aficionado tiene que entender que les guste o no, el fútbol se ha convertido en una industria y el futbolista va donde está el mejor postor. En este caso, el futbolista va donde también se siente más cómodo, porque Keylor jugando en México está más cerca de Costa Rica, está más cerca de su familia, y las decisiones personales en una industria tan cruel también son válidas. Yo valoro que Keylor Navas a su edad diga, ¿sabes qué? Ya jugué en la élite, el fútbol argentino es tan competitivo como el fútbol mexicano, Newell's quizás tiene más historia y prosapia que los Pumas, pero quiero estar cerca de mi familia y es totalmente válido. Así que eso es lo que yo critico, la doble moral del directivo, la doble moral del periodista, la doble moral del hincha. Lo que no podemos criticar es el gran acierto de Pumas. Con Keylor Navas van a ser un equipo competitivo. Keylor Navas es un guardameta que te gana partidos.
Y muchas veces Keylor Navas es un guardameta que te gana títulos. Es así y punto. Keylor Navas tiene que potenciar mucho en Pumas. A ver, el pasado fin de semana, Pumas cuando pierde su partido contra Pachuca, en el arco estaba Rodrigo Arteaga. 17 añitos nada más. Para Rodrigo, el partido del fin de semana pasado fue una tortura. Obviamente las piernas tiemblan, las manos se ponen de mantequilla y más allá que le quieras poner ganas y que tengas el talento para ello, te terminó pesando el entorno. No con esto quiero acuchillar al pobre arquero, al joven chico que tuvo que asumir una responsabilidad que quizá él esperaba en un entorno mucho mejor. No todo el tiempo te dan oportunidades como esta. Bueno, oportunidad incluso para entender qué tan lejos estaba Rodrigo de ser el primer arquero cuando el número pasaba el 250 en la espalda. 256 si la memoria no me falla. La llegada de Keylor Navas tiene que ser algo importante para Pumas, importante para la Liga Mexicana, pero sobre todo para Rodrigo. Para ese chico de 17 años que atajó el fin de semana y que recibió 3 goles en el partido frente a Pachuca. Tiene que significar tener de cerca a alguien que es un ídolo en toda la región, no solamente para Centroamérica, sino me atrevería a decir para Norte y Centroamérica, además habiendo sido alguien tan importante con la selección de Costa Rica y con actuaciones memorables, también a nivel del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Alguien de quien aprender, alguien de quien entender ciertos momentos, no solamente en el arco, sino para el resto del grupo, alguien que debe saber con el verbo, con su experiencia, porque su experiencia está mucho más allá del campeonato mexicano, tanto así que fue rey de Europa, Keylor Navas. El verbo de la experiencia desde el arco puede servir y mucho a este vestuario de Pumas. Quizá una plantilla que no la podemos comparar con otras más costosas del fútbol mexicano, pero que sin duda alguna algo le va a aportar tener la presencia del arquero costarricense. Keylor Navas viene a aportar no solamente alguna que otra atajada, viene a aportar seguramente esa experiencia, ese verbo, ese consejo oportuno para sus compañeros. Pero más allá de eso, a la Liga Mexicana le trae un gran jugador. Quizá Keylor Navas no pudo haber sido más querido en el fútbol de Argentina, como tampoco le sucedió en lo más reciente a Salomón Rondón. Recordemos su paso también por Argentina con River Plate. Y no es que ambos fracasaran en el fútbol de Argentina, simplemente que no terminó de ser el mismo trato que quizás se esperaba, como bien lo recordabas. Aquellos gritos de algún fanático que le dijera esto es Newell's a alguien como Keylor Navas. Keylor Navas que había ganado la Liga de Campeones de Europa. Qué curioso, ¿no? Cómo se trató de minimizar en aquel momento a alguien como Keylor. Bueno, eso también lo han sufrido otros. Lo sufrió Salomón Rondón, por ejemplo, cuando estuvo en River. Al final de cuentas, querido José, Keylor Navas le hace mucho bien al fútbol mexicano, a pesar que muchos pues lo miraron feo antes de que llegara. Ahora que está, todos sonríen, lo aplauden y lo celebran. Qué bueno que está Keylor Navas jugando en la Liga MX. Totalmente, es un guardameta que le da un salto de calidad a cualquier equipo. Y lo de Parra, Richard, usted decía algo muy cierto, le dieron la oportunidad cuando no estaba listo. Y los formadores en México quedaron retratados, porque Richard, además la gente no lo sabe, pero Richard juega la posición de arquero. Yo he jugado contra Richard Méndez, le he marcado un par de goles, por cierto, pero no voy a presumir los 2 goles que le marqué a mi compañero y a mi amigo Richard Méndez. Richard, la formación no pasa nada más con saber atajar, con caminar el área, con achicar. Pasa también por generar líderes. Esa es una posición clave en el fútbol. Usted como guardameta, y corríjame si estoy equivocado, Richard, el guardameta tiene que tener una voz de mando. El guardameta tiene que ser un líder en la cancha. El guardameta tiene que liderar con el ejemplo. Y a este chico Parra lo tiraron al ruedo, Richard, cuando no estaba listo. Y muchas veces decimos, hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Y es cierto. Pero si usted le da la oportunidad a un joven que no está preparado, usted lo puede quemar. Puede acabar con su carrera como profesional de manera prematura. Totalmente de acuerdo. Un arquero no se le puede acabar su nivel, su potencial, cuando usted le carga mayor responsabilidad y es tan joven que no tiene la capacidad para aprenderlo. El arquero, por obviamente la ubicación que tiene dentro de la cancha, tiene la panorámica perfecta para dirigir la defensa. Digamos que es
una voz organizativa de la ocupación de espacios, de los llamados de atención, de las marcas que debe tener todo equipo. Arquero que se sienta amedrentado por el peso de sus compañeros, es decir, te toca un defensor central al cual admiras y no te sientes todavía con la autoridad suficiente como para darle un grito y un llamado de atención, pues simplemente la vas a pasar mal, porque ese defensor central necesita el apoyo del arquero. Y eso es algo que le va a tocar aprender a Rodrigo, le va a tocar aprenderlo y aprenderlo de un grande como lo es Keylor Navas. Parra va a tener un gran maestro, va a tener el maestro, va a tener a un tipo como Keylor Navas que le puede dar consejos de cómo achicar, de cómo trabajar el área, pero fundamentalmente de cómo ser resiliente y cómo reponerse a la adversidad. Porque recordemos que Keylor Navas, incluso después de ganar todas las Champions que ganó, el Madrid lo pelució. Keylor Navas llegó al Paris Saint-Germain con la etiqueta de grande, de ídolo, de crack. Llegó Donnarumma y no había argumentos futbolísticos y a Keylor Navas lo relegaron. Pero Keylor Navas se supo reponer. Keylor Navas supo superar esos obstáculos y es el espejo donde hoy Parra tiene que verse. La realidad es que Pumas ha fichado al mejor guardameta en la historia de la CONCACAF. Y con Keylor Navas en la portería, Pumas puede soñar con ser un equipo competitivo. Todavía no es candidato al título, pero cuando usted tiene un guardameta como Keylor Navas, en una de esas, y termina llegando lejos en la liguilla del fútbol mexicano. Es así, y punto. El Real Madrid en su planificación, en la temporada que quiere tomar desquite, porque nada más desagradable para un fanático merengue o para un directivo merengue que perder la liga con el Barcelona, que es el acérrimo rival. En esta oportunidad el Real Madrid planificando, y hasta colocaban a Gonzalo García, ese jugador que se convirtió de la noche a la mañana en estrella y goleador durante el Mundial de Clubes, ya lo tenían negociado, ya lo tenían arrimado, listo, alejado de la Casa Blanca y prácticamente enviado al Getafe. Como ha sido el destino de tantos buenos jugadores que han salido de las filas del Real Madrid, que al final son buenos, pero no son mediáticos y no cuestan tanto como el que se ha traído para que sea la figura. Porque sencillamente a estos jóvenes pues no se les tiene para que sean la figura la traemos de afuera, dentro de la ideología de alguien como Florentino Pérez. Si no, echando un vistazo al pasado, quizá recordemos poquitos casos como los de Butragueño o Raúl, que siendo canteranos terminaron siendo la figura del Real Madrid. La verdad es que el Real Madrid necesita otro tipo de jugadores mediáticos, otro tipo de futbolistas que por lo general no son los que salen de la cantera. Gonzalo García había dejado muy buenas muestras, pero era obvio que no iba a entrar en los planes, que por delante de él había otros que de pronto no pudieron disputar el Mundial de Clubes, como el caso de Endrick, que más allá de ser también bastante joven, pues venía empujando y haciendo las cosas tanto con el Real Madrid como con la selección brasileña. Recordemos que con la Canariña, pues en partidos internacionales marcó frente a España y frente a Inglaterra. Todo parecía apuntar que Endrick se convertiría en ese gran referente en el ataque del Real Madrid, pero en la actualidad Endrick venía lesionado. Endrick se lesionó a mediados de mayo, lo cual le remitió a quedarse fuera de la convocatoria del Mundial de Clubes y al final, después de su boda y posterior a su boda, su día de cumpleaños, que fue precisamente este lunes, pues entonces nos enteramos de la noticia. Qué regalito que le dio Endrick, no al Real Madrid, a Gonzalo, porque Endrick ha recaído de su lesión de la corva, esa que desde mayo pasado le ha estado dejando fuera del fútbol. Eso sí, no le dejó fuera de la boda, porque con 18 años la ilusión es mucha y te puedes casar, y si tienes dinero en la cuenta, también. El que regresó a la ilusión y regresó a las buenas noticias fue Gonzalo García. Sí, aquel goleador del Madrid que descubrió prácticamente en el Mundial de Clubes y que ya quedaba fuera de los planes de la temporada, más allá de todo lo que hizo durante el verano, y se iba a ir a Getafe. La recaída en la lesión de Endrick, que le dejará fuera entre 8 a 10 semanas, es decir, probablemente 2 meses y medio, tal vez un poco más con los tiempos de recuperación. Es la gran oportunidad que está esperando alguien como Gonzalo García para llegar al banco de suplentes del Real Madrid, porque se entiende que los titulares, y más en el esquema de Xabi Alonso, que apunta a ser con 2 delanteros de área, quedarían Vinicius Junior y Mbappé. No habría lugar para un 9 natural. Pero sabe Xabi Alonso lo que es capaz de dar Gonzalo García, y sabe Gonzalo García que las pocas oportunidades que se le presenten tiene que llegar y romperla.
y romperla más de lo que hacía Endrick. Obviamente con un salario mucho menor y con menos altavoces a su alrededor y también con pocas cámaras. Porque Gonzalo no es mediático, no es la figura joven, no viene de Brasil, no viene con un cartel que te haga pensar que se va a convertir en un crack, pero viene con realidad, viene con los goles que trajo del Mundial de Clubes. Sencillamente, la gran noticia del cumpleaños de Endrick, el gran regalo de cumpleaños, no fue para Endrick, no fue para el Madrid, fue para Gonzalo García. El Madrid detiene de inmediato la negociación para llevar a Gonzalo al Getafe y el Real Madrid va a conservar un 9, por lo menos, hasta que se recupere Endrick. Le va a dar la oportunidad a Gonzalo de competir por el puesto los poquitos minutos que tenga. Seguramente ese chico que ilusionó a los merengues durante el Mundial de Clubes sea capaz de meter en aprietos a los que quieren ser delanteros de este equipo. Gonzalo, sin reflectores, puede ser esa gran revelación que ya fue en el Mundial de Clubes, pero ahora para los partidos de liga, sin quizá el mismo peso de otros grandes atacantes que hay en el campeonato español. Pero con la oportunidad, creo que al chico le basta. Es así, y punto. Richard, obviamente que las lesiones, pues, siempre son inoportunas, ¿no? Yo no recuerdo en la historia del fútbol una lesión que sea oportuna para un futbolista, ¿no? Siempre es complicado, siempre es difícil para el jugador, para el equipo, para el entrenador, para el entorno. Pero esta es una lesión de las más inoportunas en la historia del Real Madrid, especialmente para Endrick, Richard. A ver, Endrick llegó con cartel de figura. Más allá de que era joven, cuando Endrick llega al Real Madrid, ya había debutado con la selección mayor de Brasil. Endrick ya había ganado la Copa Libertadores, ya había jugado varios partidos del Brasileirao con un gigante de América como es Palmeiras. Endrick lo ficharon porque el Madrid entiende que puede ser el 9 de la próxima década, que puede ser un delantero que marque una historia importante en el conjunto merengue. Para eso ficharon a Endrick. Y en su primer año le costó la adaptación. Al punto que Ancelotti una vez lo criticó en conferencia de prensa. Dijo, hay que pegarle fuerte a la portería, de manera seca. No hay que priorizar el firulete o la gambeta o la definición exquisita. Endrick entendió que en el Madrid hay una gran competencia interna y jugó poco. También Ancelotti no era mucho de darle oportunidades a los jóvenes. Los cambios de Ancelotti siempre llegaban tarde, muchos cambios al minuto 85. Y dentro de ese contexto, Endrick nunca pudo adaptarse y nunca pudo marcar la diferencia, más allá que terminó marcando algunos goles en Copa del Rey. Este era el año donde Endrick iba a tener más oportunidades, más chances. Llegaba un nuevo entrenador como Xabi Alonso y en pretemporada en el Mundial de Clubes apareció Gonzalo García, que honestamente eclipsó a Endrick. Además, Gonzalo García es más grande, formado en la fábrica, conoce de mejor manera al Real Madrid. Xabi Alonso trabajó con él en las divisiones inferiores del conjunto merengue. Desde allí ya Gonzalo García está ganando enteros. Gonzalo García, lo dijimos aquí con Richard Méndez, más allá del Gran Mundial de Clubes, Gonzalo García no va a ser titular en el Real Madrid, pero sí dijimos, le va a ganar el lugar a Endrick como el primer suplente, como el futbolista que le permita al técnico oxigenar y administrar los minutos de Kylian Mbappé, que le permita al entrenador hacer rotaciones, hacer cambios, y dentro de esa rotación, Gonzalo García va a ser uno de los primeros en ingresar al campo viniendo desde el banco de suplentes. Esta lesión para Endrick es penosa, es dolorosa, porque hoy Gonzalo García tuvo una muy buena pretemporada y en 3 meses, cuando vuelva Endrick, cuando esté el brasileño bien desde lo físico, no sé si vamos a estar ante la presencia de un Gonzalo García que quizás, para ese entonces, hasta pedirá minutos como titular del conjunto merengue. Así de complicada es esta lesión para el futbolista brasileño. Tiene mucho que trabajar Endrick y para ello necesita estar sano, estar recuperado al 100%. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Tal vez uno podía quedarse con la sensación que era una injusticia lo que sucedía con Gonzalo si no entraba en los planes del equipo de Xabi Alonso para la próxima temporada. Esta es la que está por arrancar, por el buen verano que hizo Gonzalo, por lo bien que hizo las cosas para el Real Madrid, que mucho de lo que lograron en el Mundial de Clubes pues se debe al atacante español.
A veces ser canterano del Real Madrid es una oportunidad brillante, pero no siempre termina de ser el desenlace de una carrera. Gonzalo va a tener una segunda oportunidad con el Real Madrid. Y si bien puede competirle a Endrick o a quien sea, pues tiene que aprovechar esa oportunidad que hoy el destino cruel con Endrick, pero sonriéndole a Gonzalo. Es así y punto.